Hola hermanos, ¿cómo están? Bendiciones, espero se encuentren bien. Seguimos con nuestros estudios teológicos y en esta ocasión quiero hablarles acerca de la teología histórica. Así que comencemos nuestro estudio y en primer lugar vamos a definir lo que es teología. Y podemos definir teología como el estudio o conocimiento acerca de Dios, el estudio de su naturaleza y de sus relaciones. Y cuando hablamos de sus relaciones hablamos de la relación de Dios con su creación, específicamente con el ser humano. Así nosotros podemos definir en pocas palabras lo que es teología. Y cuando hablamos de teología también hablamos de diferentes tipos de teología o podemos decir diferentes métodos de estudios teológicos. Podemos encontrar la teología bíblica exegética, la teología sistemática, la teología histórica y la teología práctico-pastoral. Ya hemos estudiado la teología bíblica y sistemática y en este video nos vamos a centrar entonces en lo que es la teología histórica. ¿Qué es la teología histórica entonces? La teología histórica es el estudio del desarrollo y la historia de la doctrina cristiana. Como su nombre lo indica, la teología histórica es un estudio sobre el desarrollo y la formación de la doctrina cristiana fundamental a lo largo de la historia del periodo de la Iglesia del Nuevo Testamento. La teología histórica también se puede definir como el estudio de cómo los cristianos durante diferentes periodos históricos han entendido diferentes asuntos o temas teológicos, tales como la naturaleza de Dios, la naturaleza de Jesucristo, la naturaleza y la obra del Espíritu Santo, la doctrina de la salvación, etc. Entonces podemos decir en base a esto que la característica principal importante de la teología histórica es que ella analiza o estudia el desarrollo de la doctrina a lo largo de los diferentes periodos de la historia de la Iglesia. Por ejemplo, aquí tenemos aquellos periodos de los que estábamos hablando. ¿Qué es lo que hace la teología histórica? Toma, por ejemplo, un periodo específico de la historia y, por ejemplo, en cuanto a la doctrina de la soteriología, la doctrina de la salvación, lo que hace la teología histórica es ver cómo los creyentes de aquel periodo en específico de la historia de la Iglesia, cómo ellos desarrollaron la teología de la salvación. ¿Qué era lo que ellos creían? ¿Cuál fue su aporte al desarrollo de la doctrina de la salvación? Entonces la teología histórica estudia el desarrollo teológico, doctrinal, a lo largo de todos estos periodos de la Iglesia. Por ejemplo, tenemos el periodo patrístico. Se le conoce así ya que a muchos de los grandes exponentes teológicos o pensadores cristianos de aquel entonces se les denominó padres de la Iglesia, ya que ellos también tenían una directa influencia de la enseñanza apostólica. La mayoría de ellos eran discípulos de los discípulos de los apóstoles de Jesucristo, y muchos de ellos estuvieron bajo la directa enseñanza de los apóstoles de Jesucristo. Por eso que a ellos se les conoció como padres de la Iglesia. Y sus escritos, su aporte que ellos hicieron al desarrollo doctrinal y teológico fue de mucha influencia tanto para los creyentes de aquel entonces como también para tiempos posteriores. También tenemos el periodo de la Edad Media y del Renacimiento, desde el año 500 al 1500 después de Cristo. También tenemos el periodo de la Reforma y Posreforma, desde el 1500 al 1700 después de Cristo. Y aquí tenemos figuras importantes, figuras teológicas importantes como Martín Lutero y Juan Calvino, que aportaron mucho en gran cantidad a lo que fue el pensamiento teológico y a la buena o a la interpretación bíblica. Y también tenemos el periodo moderno, desde 1750 hasta la época actual. Entonces la teología histórica estudia el desarrollo doctrinal y teológico a través de estos periodos de la historia de la Iglesia. Aquí nosotros podemos ejemplificar todo lo que hemos dicho anteriormente. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de la doctrina de la salvación, la soteriología, podemos ver que a lo largo de los periodos de la historia de la Iglesia han habido muchas interpretaciones, porque cada periodo de la Iglesia, periodo de la Iglesia ha aportado en el desarrollo de esta doctrina. Y esas interpretaciones han dado lugar a diferentes posturas teológicas, por ejemplo. Por ejemplo, en la época en el periodo de la Reforma, en el periodo de la Iglesia reformada, vemos que Juan Calvino, por ejemplo, y Jacobo Arminio, ellos hablaron o aportaron
en parte a lo que fue la doctrina de la salvación. Y ellos tenían diferentes puntos de vista en cuanto a la salvación. Si la salvación se perdía o no se perdía. Por ejemplo, Jacobo Arminio él decía que la salvación sí se puede perder. Pero Juan Calvino él decía que la salvación no se puede perder. Entonces ellos hicieron su razonamiento, su análisis bíblico, y ellos llegaron a aquellas conclusiones. Y esas interpretaciones también dieron paso a diferentes posturas teológicas que se conocen hasta el día de hoy como las posturas teológicas acerca del calvinismo y el arminianismo. Entonces vemos cómo a lo largo de la historia sus interpretaciones, el aporte que se ha hecho a diferentes doctrinas también da origen a diferentes posturas teológicas. Y también estas diferentes posturas teológicas también dan paso a el origen de diferentes denominaciones dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque estas denominaciones se identifican con ciertas posturas teológicas, con ciertas interpretaciones bíblicas. Entonces el estudio teológico a través de la historia nos da a entender cómo se originaron estas diversas interpretaciones, cómo los cristianos de cierto periodo de la iglesia concebían, por ejemplo, la soteriología, cómo a partir de esas interpretaciones se dio lugar a diferentes posturas teológicas y cómo esas posturas teológicas también dieron paso al origen de diferentes denominaciones dentro de la iglesia. Por eso es que es importante el estudio teológico y un estudio histórico que nos ayuda a nosotros poder comprender cómo se dio origen a las diversas doctrinas y también cómo estas doctrinas, llegaron hasta nosotros y también nosotros creemos en ellas, porque nosotros tenemos una confesión de fe, tenemos un conjunto de doctrinas en las que nosotros creemos, pero estas doctrinas no se originaron de la noche a la mañana, sino que pasó mucho tiempo a lo largo de la historia para poder tomar forma, desarrollarse y llegar a la forma actual como las conocemos hoy en día. Entonces podemos concluir que la teología histórica es un aspecto importante al estudiar teología, pero al igual que cualquier otro método de estudio, no está exenta de peligros y trampas. Entonces tenemos que tener cuidado cuando estudiamos la teología desde el punto de vista histórico, porque vemos que también a lo largo de la historia las conclusiones o diversas interpretaciones que se dieron en cuanto a diferentes temas teológicos, doctrinales de la Escritura, también se llegaron a conocer como herejías, ¿ya? Se establecieron como herejías dentro de la misma iglesia. Entonces el estudio de la historia, el estudio teológico a través de la historia, nos ayuda también a nosotros a no cometer esos mismos errores. Por eso es importante hacer un buen uso del estudio histórico de la iglesia y el estudio teológico de la palabra de Dios. Y con esto quiero terminar. Dios ha obrado a lo largo de la historia y a la luz de su Espíritu ha iluminado cada mente para la interpretación de su palabra en todo tiempo y lugar. Así como Dios iluminó la mente de los escritores, de los autores de la palabra de Dios para registrar la revelación de Dios, así también Dios iluminó a muchos hombres a lo largo de la historia y también nos ha iluminado a nosotros para poder comprender y desarrollar el contenido bíblico, la doctrina bíblica. Por eso es importante que nosotros podamos tener un manejo del estudio teológico, del estudio bíblico, a lo largo también de la historia. Porque la historia nos enseña mucho para nosotros, o nos entrega las herramientas para nosotros tener una mejor interpretación de la palabra de Dios y no cometer también errores que se cometieron en el pasado. Así que es muy importante el estudio teológico a través también de la historia. Que el Señor le bendiga. Gracias le doy a Dios por esta oportunidad que me da de compartir con ustedes y los espero en un nuevo video. Bendiciones.